Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy les traigo un vídeo que sinceramente me tiene muy emocionado. Vamos a hablar de algo que me encanta, las sorpresas, las escapadas de última hora y por supuesto, la magia de la nieve. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia increíble sobre cómo Demet y Can decidieron darle la bienvenida al año nuevo de una manera totalmente inesperada, en uno de los lugares más emblemáticos de Turquía. Y si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Imaginen esto, faltan pocos días para Nochevieja. El ambiente ya se siente festivo, las luces brillan en cada esquina, y todos están haciendo planes, ya sea en casa con la familia, en alguna fiesta con amigos, o quizás viajando a algún destino soñado. Pero, ¿qué pasa cuando una pareja decide que quiere algo completamente diferente? Algo que rompa con la rutina, que sea espontáneo y que deje una huella imborrable en su memoria. Eso es exactamente lo que le sucedió a Demet y Can. No les voy a contar todo de golpe, quiero que se queden conmigo hasta el final para descubrir todos los detalles de esta aventura de fin de año. La idea de una escapada sorpresa para recibir el año nuevo, sobre todo si involucra nieve, ya suena como algo sacado de una película, ¿verdad? Y créanme, la realidad fue tan emocionante como cualquier guión de cine. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, porque vamos a desgranar poco a poco cómo Demet y Can terminaron en Uludağ, esa montaña majestuosa que se viste de blanco para recibir el invierno, para vivir una Nochevieja que jamás olvidarán. La planificación, o mejor dicho, la falta de ella, es parte fundamental de esta historia. A veces las mejores experiencias surgen cuando dejamos de lado los planes meticulosos y nos permitimos ser impulsivos. ¿Se imaginan la cara de sorpresa de uno al proponerle al otro una idea tan audaz a días de que termine el año? Y más aún la emoción de decir sí sin pensarlo dos veces. Todo comenzó con una conversación casual, de esas que parecen no llevar a ninguna parte pero que, de repente, toman un giro inesperado. Demet, siempre con esa chispa de aventura en los ojos, lanzó la idea, ¿y si nos vamos a la nieve para Año Nuevo? Can, con su calma característica pero con una sonrisa que delataba su entusiasmo, respondió, ¿a la nieve? ¿Dónde? Y ahí es donde entró la magia de la espontaneidad. Uludağ, conocida como la montaña de la luz en Bursa, Turquía, emergió como la candidata perfecta. Es un destino de ensueño para los amantes de la nieve, un paraíso invernal con paisajes espectaculares y la promesa de actividades emocionantes. La decisión estaba tomada. Ahora venía el reto de organizarlo todo en un tiempo récord. Olvídense de reservas con meses de antelación, de comparar hoteles y de itinerarios detallados. Esto era más bien una carrera contra el reloj, una logística express llena de adrenalina. Reservar vuelos, encontrar alojamiento disponible en una temporada tan alta, empacar ropa de abrigo sin olvidar nada esencial, todo en cuestión de días. Imaginen el estrés, pero también la emoción de sentir que cada paso que daban los acercaba más a su aventura. Es ese tipo de situaciones las que ponen a prueba la complicidad de una pareja, y en el caso de Demet y Can, parecía que lo superaban con creces. La llegada a Uludağ fue, sin duda, un momento cumbre. Después del viaje, al poner un pie fuera del transporte, la primera bocanada de aire frío y puro de montaña debió ser revitalizante. Y luego, la vista. El blanco inmaculado cubriendo las laderas, los árboles adornados con escarcha, el cielo despejado y la sensación de estar en otro mundo. Las fotos, los vídeos que seguramente compartieron no le hacen justicia a la inmensidad y belleza de ese paisaje. Es una postal viviente, un espectáculo natural que te hace sentir pequeño y a la vez parte de algo grandioso. Y ahí estaban, en medio de todo ese esplendor, listos para recibir el 2024. ¿Qué hicieron? Pues además de maravillarse con el entorno, seguramente se dedicaron a explorar. Uludağ ofrece de todo un poco. Para los más aventureros, el esquí y el snowboard son las actividades estrella. Las pistas, preparadas a la perfección, invitan a deslizarse montaña abajo, sintiendo la velocidad y la libertad. Imagino a Demet y Can, quizás con alguna caída graciosa al principio, pero disfrutando cada momento, riendo y animándose mutuamente. El sonido de las risas mezclándose con el crujir de la nieve bajo sus pies, el sol brillando en sus rostros, es una imagen que se queda grabada.
Pero Uluda no es solo para expertos. Para quienes prefieren una experiencia más relajada, el teleférico es una opción fantástica. Ascender lentamente con Temp. Lando el panorama que se despliega a sus pies, es una experiencia meditativa y visualmente impactante. Quizás disfrutaron de un chocolate caliente o un café en alguna de las cabañas de montaña, simplemente observando el vaivén de la gente, absorbiendo la atmósfera festiva y la tranquilidad que solo la naturaleza puede ofrecer. Y claro, las caminatas nevadas, esas que te permiten adentrarte en los bosques cubiertos de blanco, descubriendo rincones secretos y sintiendo la paz de la naturaleza. La comida también es una parte esencial de cualquier viaje, y en Uluda, la gastronomía turca se combina a la perfección con el ambiente invernal. Platos calientes y reconfortantes, postres deliciosos, imagino que probaron especialidades locales, y que cada comida se convirtió en una pequeña celebración. Pero el momento culminante, sin duda, fue la Nochevieja. La cuenta atrás. El momento de dejar atrás el año que se va y abrazar el que llega. ¿Cómo lo vivieron ellos? ¿Hubo alguna cena especial? ¿Se unieron a alguna celebración local? Imagino que se encontraron con gente de todo el mundo, todos reunidos con el mismo propósito, dar la bienvenida a un nuevo año llenos de esperanza y buenos deseos. Los fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno, la música, los brindis, debe haber sido un espectáculo inolvidable. Y para Demet y Can, viviendo esta experiencia juntos de forma tan espontánea, seguro que tuvo un significado aún mayor. La clave de esta sorpresa no fue solo el destino, sino la intención detrás de ella. Es un recordatorio de que la vida está llena de momentos que podemos crear nosotros mismos. No siempre necesitamos esperar a que las cosas sucedan, a veces, somos nosotros quienes debemos impulsarlas. La decisión de Demet y Can de romper con la rutina, de apostar por la aventura y por crear un recuerdo juntos, es inspiradora. Demuestra que el amor, la complicidad y el espíritu de aventura pueden convertir cualquier momento en algo extraordinario. Y pensando en esto, me pregunto, ¿cuántas veces dejamos pasar oportunidades por miedo a salir de nuestra zona de confort? ¿Cuántas veces decimos, ya habrá tiempo, y ese tiempo nunca llega? La historia de Demet y Can nos anima a ser más audaces, a decir sí a las experiencias que nos hacen sentir vivos. A veces, una simple idea lanzada al aire puede desencadenar una cadena de eventos maravillosos. Además de la belleza natural y las actividades de invierno, Uluda tiene un encanto especial, esa atmósfera que te invita a desconectar del estrés diario y a reconectar contigo mismo y con tus seres queridos. Es un lugar donde los sonidos de la ciudad se desvanecen y son reemplazados por el susurro del viento entre los árboles y el crujir de la nieve. Un refugio perfecto para parejas que buscan intimidad y aventura a partes iguales. Piénsenlo, el simple hecho de empacar una maleta con ropa de invierno, sin la presión de tener que lucir perfectos o seguir un guión establecido, ya es liberador. Es la autenticidad de la experiencia. Caminar descalzos sobre la nieve, sentir el frío en las mejillas, construir un muñeco de nieve improvisado, o simplemente sentarse juntos a admirar las estrellas en un cielo oscuro y despejado, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad. Son esos pequeños detalles los que crean los grandes recuerdos. Y cómo no mencionar la fotografía y el vídeo. Imagino a Demet y Can capturando cada instante, cada paisaje, cada sonrisa. Esos vídeos y fotos se convierten en tesoros que revivirán una y otra vez, cada vez que los vean, sentirán la misma emoción, el mismo frío en el aire, el mismo calor en sus corazones. Es la magia de tener un recuerdo tangible de una experiencia intangible. Esta escapada sorpresa no solo fue una forma de recibir el año nuevo, sino una inversión en su relación, una forma de fortalecer los lazos a través de experiencias compartidas y de adrenalina. Es un mensaje para todos nosotros. La vida es demasiado corta para conformarse con lo ordinario. Busquemos la chispa, la aventura, la sorpresa. A veces, solo necesitamos un pequeño impulso para crear momentos que se queden con nosotros para siempre. En resumen, Demet y Can nos han regalado una historia inspiradora de espontaneidad, aventura y amor. La sorpresa de viajar a Uluda para recibir el año nuevo, con todo lo que ello implica en términos de planificación de última hora y la belleza del destino, es un ejemplo perfecto de cómo la vida puede ser emocionante si nos atrevemos a crearla. Nos han demostrado que la magia de la nieve y la celebración de un nuevo comienzo pueden ser aún más especiales cuando se viven de forma inesperada, lejos de la rutina y cerca de la naturaleza y de la persona que amamos. Y hasta aquí nuestra aventura de hoy.
Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia de Demet y Can. Me encantaría saber qué opinan ustedes, si alguna vez han vivido una sorpresa así, o si les gustaría vivir una escapada de Año Nuevo a la nieve. Dejen sus comentarios abajo que me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y feliz Año Nuevo para todos.